¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días, gracias por acudir a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar. Hoy me acompaña la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, doña Sara García Espada, que después, a continuación, les hablará sobre asuntos concernientes a su consejería. Comenzamos. Para este Gobierno es una prioridad cumplir con los compromisos adquiridos con los empleados públicos. Así lo venimos haciendo con el abono de las subidas salariales comprometidas, el 0,5 en noviembre de 2023, el 0,5 en marzo del 2024 y el 2% ya ahora en julio de 2024. Como ya se les adelantó la consejera de Hacienda, todos los empleados públicos de la Junta de Extremadura verán reflejada en su nómina de julio esa cantidad. Alrededor de 60.000 trabajadores de la Administración recibirán con carácter retroactivo las cantidades que se les adeudan desde el 1 de enero de 2024. Supone una inversión de 56,7 millones de euros que estaban contemplados en los presupuestos del 2024 y que han sido autorizados esta mañana en Consejo de Gobierno. Además, en esta misma nómina, el personal laboral, unos 8.000 empleados, cobrarán los complementos específicos que venían acumulando. Son los de nocturnidad, turnicidad, domingos, festivos y festivos especiales del 2023 y lo que llevamos del 2024. Recibirán alrededor de 400 euros por estos conceptos atrasados en la próxima nómina y a partir de ahí 60 euros en este concepto de subida mensual. Es una muestra más de los esfuerzos de la Junta de Extremadura para mejorar el poder adquisitivo de nuestros empleados públicos. Este Gobierno también está volcado con las empresas extremeñas y queremos que sigan prosperando y desarrollen su actividad en las mejores condiciones. Y en este sentido, hoy hemos dado luz verde a las ayudas para fomentar la seguridad y la salud de los trabajadores. Podrán solicitarlas las empresas que inviertan en sistemas de control de sustancias peligrosas, en medidas de prevención y protección frente al gas radón, en la mejora de trabajos en altura o en la optimización de equipos, entre otras cosas. Cubriremos hasta el 50% del coste de la prevención de riesgos laborales, hasta un límite de 20.000 euros por empresa beneficiaria. Supone un aumento considerable de esta subvención que hasta ahora había sido de un máximo de 4.000 euros. Lo subimos a 20.000 euros. Otra novedad es la posibilidad de comprobar los datos de oficio, algo que simplifica mucho esta gestión y que forma parte del esfuerzo de la Junta de Extremadura por agilizar los trámites en el tema de las subvenciones. Seguimos hablando de economía y, en concreto, de la generación de empleo, que es otro de nuestros principales ejes de acción. Como saben, los datos son positivos y demuestran que las políticas que estamos llevando a cabo, impulsando, están dando buenos resultados. Hoy hemos aprobado una nueva convocatoria del SEXPE para financiar acciones formativas de FP para desempleados, con un compromiso de contratación de hasta el 40%. Podrán optar a estas ayudas los centros o entidades que contraten a los trabajadores directamente o mediante acuerdos con empresas que tengan centros de trabajo en Extremadura. Participarán 300 alumnos en un total de 20 proyectos formativos. De ellos, alrededor de 120 tendrán un puesto de trabajo y el presupuesto es de 1 millón de euros. También es una prioridad nuestra favorecer la inserción laboral de colectivos vulnerables que tienen mucha mayor dificultad para encontrar puestos de trabajo. En esta línea, hoy hemos dado luz verde a un convenio entre el SEXPE y la Fundación Magdalena Moriche, dedicada, como saben, a la atención de personas con inteligencia límite y o discapacidad intelectual ligera. El objetivo es facilitar el empleo a estas personas analizando sus perfiles y adecuándoles a la oferta de trabajo. En esta primera fase participarán 10 personas de entre 18 y 50 años y tendrá una duración de 11 meses. Después de esta formación se desarrollará la fase de selección e incorporación a las empresas.
El SESPE aportará 200.000 euros a la Fundación Madalena Moriche para realizar este proyecto. En definitiva, vamos a seguir apoyando la inserción laboral de las personas que lo tienen más difícil y que el mercado es más corto, más difícil de llenar. Seguimos hablando ahora de proyectos de investigación. Queremos que todo el talento de Extremadura se quede aquí y que también venga talento de fuera a trabajar en nuestra tierra. Por eso, el Consejo de Gobierno ha aprobado 2 nuevas líneas de ayudas para financiar proyectos en los centros de investigación de Extremadura. Quiero subrayar que retomamos unas ayudas que llevan años sin convocarse y, además, aumentamos el presupuesto a 14,8 millones de euros. Una de las líneas buscará consolidar los grupos de investigación, para lo cual financiaremos la contratación de personal. Esta modalidad no se convocaba desde 2021. La reactivamos y, además, aumentamos su duración de 1 a 3 años. La otra línea, que no se convoca desde 2020, cubrirá nuevos proyectos de investigación que se desarrollen en centros públicos y aborden la agroalimentación, la sostenibilidad, el almacenamiento energético o el turismo. Cambiamos de asunto y nos centramos en el ámbito del turismo ahora. En concreto, miramos hacia la red de hospederías, que es uno de nuestros estandartes del turismo en nuestra región. Hoy hemos aprobado la inversión de 1,1 millón de euros para la mejora de eficiencia energética de estos 8 hoteles de 4 estrellas que saben que están repartidos por Extremadura y que se ubican en edificios históricos, singulares, restaurados, como palacios, antiguos conventos o casas señoriales. Es una apuesta para que los turistas encuentren confortabilidad en sus estancias con nosotros. En definitiva, apostar por infraestructuras de alto nivel en Extremadura. Cedo ahora la palabra a la consejera. Ay, perdón, disculpen, que me he pasado de hoja. El Consejo de Gobierno ha autorizado un convenio, para realizar las mejoras en la Catedral de Badajoz. Se trata de una colaboración con el Arzobispado de Mérida-Badajoz para restaurar las cubiertas del claustro y la sacristía. La Junta de Extremadura aportará medio millón de euros para este proyecto que busca conservar este importante monumento histórico que fue declarado bien de interés cultural en 1931. Ahora sí, paso la palabra a la consejera de Sanidad. Gracias, consejera. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Mi presencia como consejera de Salud y Servicios Sociales en esta rueda de prensa es para compartir una noticia pionera en Extremadura. El Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio de colaboración entre el Servicio Extremeño de Salud y los colegios oficiales de farmacéuticos de Badajoz y Cáceres. Este acuerdo permitirá el desarrollo de un programa de puntos de cardioprotección en el ámbito rural de Extremadura. En el ejercicio 2024 se instalarán hasta 200 desfibriladores en toda la comunidad autónoma. Estos desfibriladores estarán ubicados en el exterior de las farmacias y accesibles las 24 horas al día. El objetivo de esta medida es aumentar la calidad de vida de las personas que viven en zonas rurales que no cuenten con puntos de cardioprotección. Con ello, pretendemos reducir el número de fallecidos por parada cardiorrespiratoria o muerte súbita en estas poblaciones. Los criterios para la selección de las farmacias incluyen ubicación en el ámbito rural, preferentemente en localidades menores de 1.000 habitantes y que sean la única oficina de farmacia en su localidad sin otros puntos de cardioprotección cercanos. Como saben, cada minuto en parada cardiorrespiratoria desciende un 10% las probabilidades de sobrevivir. Y por ello es vital el acceso a un desfibrilador, más aún en las zonas rurales. El uso de este desfibrilador automático permite que personas con formación básica puedan realizar actuaciones antes de la llegada de los servicios de emergencia. La formación en este convenio estará a cargo y la formación y el mantenimiento estará a cargo de los colegios oficiales de farmacia. Y los desfibriladores y las vitrinas contarán con una tecnología última disponible que además
posicionará a las farmacias comunitarias como puerta de entrada al sistema sanitario. El programa se implementará desde la firma del convenio hasta el 31 de diciembre del 2027 y la inversión son 500.000 euros para este 2024. En segundo lugar, informarles que he puesto en conocimiento del Consejo de Gobierno y ahora de los extremeños que en los próximos días publicaremos en el DOE la apertura de las listas de adopción de niños de 0 a 6 años. Estas listas llevaban cerradas desde el pasado 2020. Respondemos así a una necesidad emergente de encontrar un hogar para estos menores y mostramos nuestra sensibilidad como Gobierno, dando respuesta a esta situación ligada al incremento de ayudas para el acogimiento familiar aprobadas en los 100 días de Gobierno de nuestra presidenta. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Quedamos a su disposición. Si les parece, contestamos primero preguntas si tienen sobre el Consejo de Gobierno para la consejera o para mí y después cualquier otro tema que quieran abordar. Para ti. No sé si ha dicho el número exacto que se van a poner. Barajamos en torno a 200, exactamente podemos decir 200, pero puede variar, número arriba, número abajo. Hay 200, algo más de 200 farmacias con estas condiciones en Extremadura, pero estamos estudiando una a una si cumplen los requisitos porque necesitamos que estén en el exterior de la farmacia para que no dependa del horario de la oficina de farmacia y esté a disposición de todos los ciudadanos y además que sea accesible, que esté a una altura para que todo el usuario pueda utilizarlo. Gracias. Sí, con respecto a, consejera, a este tema también ha dicho que la formación correrá a cargo de las oficinas de farmacia. Pero ¿a quién se formará? Porque claro, en esos municipios cualquier persona puede ayudar a mantener a alguien vivo mientras llegan los servicios sanitarios. ¿Quién va a formarse para poder utilizarlos? En primer lugar, este programa, la formación va indicada al personal de la farmacia, incluiremos a alguien más referente en cada localidad, pero saben que de forma paralela tenemos un acuerdo de la Consejería de Educación con la Consejería de Salud y los colegios profesionales de médicos de Cáceres y Badajoz, en el que estamos llevando la formación en RCP y uso de desfibrilador a los centros escolares. Por tanto, también por esa vía estamos formando, y no únicamente a las poblaciones que tendrán de nuevo un desfibrilador, sino a algunas que ya lo tienen y la formación es muy escasa. Queremos cubrir de esta manera una red asistencial en toda la población porque cada minuto cuenta y tendremos que creernos capaces. Que sepan ustedes que los desfibriladores están pensados para que puedan ser usados ante cualquier persona que ni siquiera sepa leer ni escribir. El desfibrilador da órdenes expresas y claras y además tiene una línea continua de atención al 112. Por tanto, desde el 112, desde el centro coordinador, cuando usamos un desfibrilador, no únicamente esto, tenemos una llamada que nos indica paso a paso lo que hacer y además el servicio de emergencia va camino de la asistencia médica profesional. Por tanto, es la forma de crear una red de apoyo hasta la llegada del servicio de emergencia. Gracias. Sí, buenos días. Sobre el tema de la adopción, quería saber el número de niños que tiene acogidos la Junta de Extremadura, si se sabe, si se puede saber, y el número de familias demandantes también, si se puede saber. En este momento, mire, por protección del menor no debemos entrar en el número porque unas cosas son los menores, el número de menores que tenemos acogidos y otras los que dentro de estar acogidos son subsidiarios de ser adoptados. Ahí no vamos a entrar, pero sí le digo que en este momento la lista que se cerró en 2020 tiene a 20 familias pendientes de adopción, pero como saben el trámite es un trámite con varios procesos, con varias etapas y nosotros iniciamos la apertura de la lista, lo que supone que tendrán que estas familias interesadas, una vez que lo publiquemos, repito, en los próximos días en el DOE, deberán presentar una solicitud de entrevista informativa y a partir de ahí se inicia el proceso hasta el paso final, que sería declararlos idóneos e incluirlos en la lista como posible familia adoptante. Gracias. Cuando quieran, sí. Si no tiene ninguna pregunta más.
Sí, dos cuestiones para la consejera portavoz. Por un lado, no sé si no se ha dado cuenta, imagino que a lo mejor no se ha procedido a ningún cese de los directores generales, secretaria general de la consejería que ostenta Ignacio Higuero, por un lado. Y de otro lado, no sé si ayer creo que fue el consejero de Economía el que hablaba de que se había puesto a disposición de Atentos suelo municipal del Ayuntamiento de Cáceres. Estaban Junta y Ayuntamiento tratando con Atentos, bueno, pues para que esos trabajadores no tuviesen que irse a Madrid. No sé si nos puede dar un poco más de información al respecto sobre las dos cuestiones. Muchas gracias. Sí, le comento. En la reseña que van a recibir van a tener detalle de las personas cesadas y de los nuevos nombramientos que sí que han tenido. Se han llevado a cabo. Se ha cesado a la secretaria general y al director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, y se han procedido a los dos nuevos nombramientos. Y sobre lo que me dice del consejero, saben que nosotros estamos intentando mediar y apoyar para que esto llegue al mejor fin, y en este momento se están iniciando conversaciones para buscar soluciones. Ya informará detalladamente el consejero cuando se lleguen a acuerdos. No, estos son los que hay. Estos son. Nada más. Muchas gracias. Gracias.